Porque viene, amigos, te lo cuento facilito con la gran Paola del Carpio, quien siempre nos ayuda a entender un poco los temas económicos, la coyuntura, lo que impacta en nuestros bolsillos y en el bolsillo del país. ¿Cómo estás, Paola? Muy buenos días. Hola, Alicia, buenos días. ¿Qué tal? Sí, bueno, este sábado celebramos el Día del Campesino y es un buen momento para que evaluemos cómo le está yendo al sector agrícola, que de hecho lamentablemente, entre todo lo que estamos viendo, lo que hemos visto, las lluvias, los fertilizantes que hubo el problema de los fertilizantes del año pasado, las sequías, que el fenómeno del Niño pues es un sector en crisis y además con mucha vulnerabilidad del lado de sus trabajadores. Así es. Entonces revisemos un poco la información que nos has traído, porque yo creo que primero hay que saber de cuántos peruanos estamos hablando que se dedican al sector agrario. Son más de 4 millones de peruanos los que se dedican al trabajo en el campo, al trabajo en el sector agrario. Y hay algunas regiones, eso es el 25% más o menos de los trabajadores. ¿Están incluidos ahí, por ejemplo, el sector agrario exportador? Sí, pero es mayoritariamente pequeña agricultura. Más del 90% o sea, estamos hablando de pequeñas parcelas. Local. Sobre todo va al mercado interno. Sí, perfecto. Sobre todo. Cuéntanos, ¿cuáles son las regiones? Y hay regiones en las cuales la participación de la fuerza laboral es muy marcadamente pegada a la agricultura, como es el caso de Huancavelica, con 61% de los trabajadores de Huancavelica que se dedican a la agricultura. En Apurímac el 58% y en Huánuco el 53%. Si bien a nivel nacional estamos hablando de un cuarto de los trabajadores dedicados a esta actividad, en estas regiones es muy importante esta actividad. Es base, ¿no?, de muchas familias, es base de trabajo de muchas familias. Entonces, si le va bien o le va mal a esta actividad, al final repercute en los ingresos y en la calidad de vida de estas familias. Y permítame hacer una acotación, Paola, porque justamente son 3 regiones donde no ha habido un mayor crecimiento económico en los últimos años. La pobreza en estas regiones es bastante elevada. Y bueno, las regiones con una menor participación de trabajadores dedicados a la agricultura, que no quiere necesariamente decir que no hay agricultura, sino que hay varias otras actividades que se dan a la vez. Por ejemplo, el caso de Arequipa. En Arequipa hay bastante agricultura, pero también hay minería, hay servicios, hay varios tipos de actividades donde también está la fuerza laboral. Ganadera. Tumbes y Lima. Estas son las regiones con menor presencia de fuerza laboral en la agricultura. Pero algo que hay que decir que es bien importante es que ya sabemos que en nuestro país la fuerza laboral enfrenta una enorme informalidad. 74% a nivel nacional, pero en el caso de la agricultura es mayor del 95%. Entonces las condiciones laborales en las que trabajan estas personas son bastante complicadas y el ingreso promedio mensual es un poco más de la mitad, no más, de lo que ganan no todos los peruanos, ganan los agricultores. Entonces, ¿la mitad de un sueldo mínimo? Es aproximadamente 863 soles el ingreso promedio mensual de un agricultor versus 1.485 el promedio de todo el Perú. Entonces, para el 2022. Entonces, es un sector que por sí ya tiene problemas desde antes, pero ahora tiene más problemas por lo que veníamos hablando del tema climático. ¿Qué es este gráfico? 2020? Este gráfico en general lo que nos muestra es cómo se ha ido moviendo el PBI o el valor de la producción del sector cada año. Tienes una variación de año a año, pero cuando vemos, es normal, a veces hay subidas, hay bajadas porque hay condiciones en la economía. En el 2020 sabemos lo que ocurrió con la pandemia, así que no hay mucho que decir. Pero el factor climático ahora nos está jugando muy duro porque no solamente ya se preveía una bajada hacia diciembre del 2022, que tuvimos ya la sequía, sino que se ha revisado la baja ya varias veces. Decíamos, el sector va a crecer 2.4% este año. Y la última proyección dice que solo va a crecer 0.4%. Prácticamente no va a crecer. No va a crecer mucho. Y si lo vemos, ya dejando de lado el cuadro, si vemos qué pasó entre abril del 2022 y abril del 2023, la producción del sector ha caído en 20%. Es una caída brutal. ¿Cuáles han sido los principales factores? Detrás de eso, sobre todo, cuando tuvimos el tiempo de sequía el año pasado,
se retrasaron algunas siembras, tuvimos el problema de los fertilizantes, recordarás que los precios volaron, lo hemos conversado aquí varias veces, y que lamentablemente la gestión pública no supo manejarlo adecuadamente, y luego por supuesto este año hemos tenido problemas con las lluvias. Ajá. Entonces, ¿qué significa eso en la práctica para los agricultores y para nosotros que consumimos? El 70% de los alimentos que nosotros consumimos viene del agro, entonces tenemos mucho que agradecerle a estas personas, ¿no? Claro que sí. Bueno, este es un ejemplo, ¿no? Pero en general las áreas sembradas en nuestro país se han reducido. Se ha sembrado menos en la campaña anterior, pues por las condiciones que se han dado. Es solo esperable. Pero porque eran muy caros los fertilizantes. Tienes por un lado los fertilizantes, por otro lado las condiciones climáticas. Claro. Entonces tienes, por ejemplo, vamos a ver la papa, ¿no? Ahí se ha sembrado menos, 7% menos de área sembrada de papa. Pero no solo es un tema de cuánto he sembrado, sino de por lo que siembro, cuánto me sale. La productividad del suelo también ha caído porque estoy usando menos fertilizantes. Entonces, siembro menos, obtengo menos, en la cosecha voy a tener menos papas y se espera que el precio pueda subir. Más de lo que ya está. Sí, podría subir en más de 60%. Y en el caso de la cebolla, entonces, una situación similar. Una situación similar, ¿no? La área sembrada se ha reducido aún más. La productividad también se ha reducido un poco menos, pero también tenemos el problema de que subiría el precio. Y estos son solo 2 ejemplos. Pero ha habido monitoreo de varios productos. Ha habido una caída bien importante en la siembra, por ejemplo, de quinoa, de arveja, de trigo, de varios productos que el agro nos produce. Entonces, ¿esto qué significa, Alicia, en la práctica? Que se nos va a hacer aún un poco más difícil y un poco más lento hacer frente a esta inflación alimentaria de la que hablamos casi todas las semanas. Así es. ¿No? Lamentablemente, al final cuando suben los precios no solamente lo pagan los hogares más vulnerables, sino también los agricultores porque enfrentan muchas dificultades para vender sus productos, claro, porque la gente ya no se los compra. Se viene una situación complicada, vamos a seguir encontrando muchos productos que van a elevar sus precios en los mercados. Eso es básicamente lo que vamos a tener en los próximos meses. Así es, así que en este Día del Campesino es bueno que seamos muy conscientes de la importancia de estas personas, pero también de las dificultades que están enfrentando. Así es, y además, porque los productos pueden subir en el mercado, pero no necesariamente ese incremento va a los bolsillos de nuestros campesinos, ¿no? Se queda en el camino. Sí, hay toda una cadena. Y ahí también es un problema. Muy bien, muchísimas gracias, Paola, gracias por esta información tan completa que nos brindas todos los jueves en Te lo cuento facilito. 8 de la mañana con 25 minutos. Ahora, ¿qué te parece si nos vamos hasta Moyobamba? Porque ya que hablamos del Día del Campesino, también hay que hablar de los preparativos para la fiesta de San Juan. Perfecto, sí.